Ahí está. Bien, ahí estamos. Entonces ahí empezamos. Fíjate si te permite ahora. ¿No? Bueno. Lo tenemos en el mail. Sí, sí, lo tenemos, ¿no? Sí. Bien, bueno, empezamos. Entonces, ahí el primer punto es la actualización del plano urbano ambiental, pero nos vamos a ir directo al punto del área central. Ahí les comentaba al principio, empiezo yo la reunión y después la va a seguir Silvina porque tengo una reunión que, bueno, que justamente más o menos a las 10 y algo estaré saliendo del Zoom. Ahí, Silvia, dame un segundo, si podés incorporar a la gente, gracias. Hola, Manuel. Buen día. Buen día, ¿cómo va? Entonces, la idea es que trabajemos sobre el área central. Yo hice en la agenda, está hecho un drive donde vamos incorporando material que también se fue incorporando hoy a la mañana, algo que me había enviado Iliana, que son 2 documentos de soporte de la ley 6340 que tiene que ver con las residencias. Pero yo lo que voy a hacer ahora, si les parece, denme un segundito, les voy a incorporar un archivo acá al chat, a ver si es que efectivamente me deja. Denme un segundito. Que estuvimos trabajando para tener un poquito de idea y de organización sobre la tarea del área central. No me permite, bien. Que tiene que ver con diferentes puntos. Por un lado, limitar, ¿sí? Hacer el límite del área, que tiene que ver con lo que ustedes habían planteado en las reuniones anteriores, y después ciertos puntos que también se habían tratado y que estaban en la minuta. Ahí aparece, tareas a desarrollar, ahora sí creo que me dejó copiar. Yo voy a incorporar eso. Sí. Y unos puntos a desarrollar, ahí lo voy a copiar. Todo esto es área central que estuvimos trabajando, ¿sí? Y empecemos a repasar. Esto es lo que organizamos nosotros de acuerdo, vuelvo a decir, a las reuniones que tuvimos de la dimensión física y lo que se fue hablando y quedó en la minuta. Por un lado, limitar el área, que fuimos, vinimos, que sí, que no, pero al final hicimos un límite más chiquito y de acuerdo a la propuesta de la vez pasada de la Secretaría de Desarrollo Urbano, que no quiere decir que se tenga que tomar, pero digamos es la que tenemos más concreta, es limitar el área. Si tomamos, ahora vamos a ver en Google Earth cuál sería este área, que es bastante grande. Si tomamos este polígono de actuación, que es Santa Fe, Alem, Paseo Colón, Independencia, Entre Ríos y Callao, y ahí cierra el círculo. Después se había planteado que era muy grande, que había que generar subsectores para un tratamiento diferenciado, que no todo es lo mismo. Repito un poquito lo que está también en la minuta. Y después darle una zonificación o plantearle cierta zonificación, ciertas cuestiones, obviamente de lo que uno considera de acuerdo al tratamiento diferenciado de los sectores. Eso sería como unas tareas concretas que estaría bueno que empecemos y a ver si lo logramos cerrar o por lo menos empezar a avanzar. Y después hay unos puntos a desarrollar que también todo esto es para poder seguir agregando, ¿no? Si lo que consideramos que tiene que ver, bueno, recuerden, ahí no lo puse en el título, ¿no? Fui derecho, pero lo que nosotros quedamos es con el título de vivienda y centralidad, ¿no? De todos los temas del área central, quedamos en trabajar sobre vivienda y centralidad. Entonces, frente a eso hay unos puntos a desarrollar que tenía que ver con la reconversión del aparato de edilicio público, y había una cuestión que pudimos tener información sobre el estado del edificio de Plata, uno de los edificios que tiene la ciudad, que se nombró, pero la idea era ver todo lo que tiene que ver con los edificios públicos, lo que era la jefatura de gobierno en acá Avenida de Mayo y demás también. Después, la refuncionalización de oficinas a viviendas, ¿no? Como un tema también base de esto. Y acá no es que sean oficinas, pero hay un proyecto de ley, la 6340, que tiene que ver con el régimen de promoción para residencias de estudiantes, que
ahí ya está aprobado y hay 2 archivos más, como comenté, que están incorporados, que dan un poquito de sustento y la aplicación a esa ley, que es una de las posibilidades que el gobierno y bueno, la legislatura ya aprobó con respecto al tema de las viviendas, que acá se une con algo que también es un punto ahí abajo y que Marta bien lo nombró, que es la población beneficiaria, ¿no?, del proyecto, que no se quede marcado en estudiantes. El tercer punto, protección del patrimonio. El cuarto punto, espacios verdes dentro del micro y macrocentro. Y acá hay un proyecto de ley que, bueno, tengo entendido, en Mora también corregirme, fue lo que y lo que me fuiste mandando y yo reenvié, que no es un proyecto que está en la legislatura, tengo entendido, pero sí es un proyecto de ley de convertir ahí esa esquina en la Plaza Santa Catalina, y está también, y me interesa que sea, bueno, lo plantearan ustedes, que podamos tratar ese proyecto. Después, el sexto punto es la aprobación beneficiaria del proyecto, el segmento socioeconómico destinatario, y acá hablábamos de familias de ingresos medios y bajos, con el tema también de mixtura, digamos, si se puede decir así, mixtura social, y el tema de familias monomarentales de bajos recursos, ¿no? Y esto sobre todo también pensando en la presentación de la Secretaría de Desarrollo Urbano, donde se habló de las residencias, y bueno, como que quedaba medio chico la población destinataria para lo que es área central. Y por último, y algo que nombró Hábitat para la Humanidad, me acuerdo, que era el tema, lo pusimos así como monitoreo o herramientas para un posible aumento de alquileres y metro cuadrado frente a estos proyectos y ver de qué forma uno puede contener eso o equilibrar o por lo menos tenerlo en claro para que no haya una gentrificación y un aumento del liderado, que se tenga que ir población encima que queremos que ingrese o que puedan acceder población que si aumenta mucho ya sabemos que no va a poder acceder. ¿Alguien quiere hacer un comentario de esto? ¿O no? Mora, dale. Yamilo, quería decirte que no es un proyecto, el proyecto de ley entró a la legislatura, es decir, no es un borrador como figura en el orden del día, sino que tiene número de expediente, entró y lo tiene la Comisión del Patrimonio. Ok, no, yo tenía un mail tuyo, entonces tal vez era viejo, que me decías que no había entrado a la legislatura, pero tal vez era ese proyecto de borrador. No. Está bien. Sí, no, Vale. después mandé que por favor corrigiera el orden del día, pero nadie lo tomó. Bueno, no te preocupes. Lo Entonces mandé a vos y a la coordinación. Mora, Okay. ¿el proyecto es de Basta de Demoler? El proyecto es de Basta de Molar. Porque tampoco decía, me parece. No decía porque no. Bien, entonces lo vamos a incorporar obviamente a la minuta. Bien, lo que no tenía. Punteo lo vamos a tener. Sí, ahora lo envío, lo estuvimos trabajando hasta hace minutos, digamos. Mora, ¿y vos tenés el proyecto de la legislatura? No, ese no lo tenés, ¿no? Sí, absolutamente, lo tengo y lo mandé. Es decir, el día viernes, cuando me llegó el orden el viernes lo mandaste. y aparecía, no sé si es el viernes, el día que ustedes mandaron el orden del día, sí, el viernes. Yo vi que decía proyecto borrador incluso, Sí. Entonces corregí eso, les pedí que lo corrigieran en el orden del día y Bien. mandé el proyecto. Bien, no, entonces yo tenía un mail tuyo anterior, digamos, no tenía esta información que decía proyecto borrador y demás, que me habías mandado hace unos días o Eso te semanas. lo mandé hace como 10 días, pero sí, hace 10 días. Lo último lo mandé cuando llegó el orden del día. Ok, bueno, por eso claro, la información que yo tenía hasta armar la minuta, perdón, la agenda, era eso, así que no hay problema, lo corregimos. Ahora te hago una consulta. ¿Es similar el proyecto? ¿Cambió mucho, sabes, entre el borrador que tenemos? No, es muy similar, tuvo algunas correcciones, incluso consideradas junto con la Comisión de Patrimonio de la Legislatura. Bien, bárbaro. Bueno, si les parece, entonces comenzamos a ver, ¿les parece que empecemos por estos puntos, digamos, para que teníamos planteado? Vamos viendo si hay alguna, la idea son muchos puntos, la idea es empezar a trabajar sobre este temario e incorporar temas nuevos o sacar algunos que ustedes consideren que no va, pero la idea es empezar a armar un documento, una información, una carpeta con todos estos temas que nosotros queremos trabajar. Entonces voy a compartir, denme un segundito.
Bueno, ¿se ve si no? ¿Está viendo en Google? Ahora sí. Bien. Ahora sí. Bueno, acá está lo que está planteado como límite de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Acá se ve el mouse también, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Bien. Sí, sí, Acá sí. en el mouse está lo que es Avenida Santa Fe, que tiene esta curva, puede ser por abajo o por arriba de lo que es Plaza San Martín. Y el tema, bueno, acá toca una cuadra de Avenida Libertador, va por Alem, Paseo Colón, Independencia y cierra por Avenida Entre Ríos, Callao. Este es todo el área que tiene planteado la Secretaría de Desarrollo Urbano. No sé si a ustedes en un momento habían hablado que hasta Santa Fe era mucho, pero bueno, no sé qué les parece para tomar. Ustedes cuando trabajamos acá, ahora voy a aprender, denme un segundito, la que nosotros habíamos trabajado, acá aparece como área central 1, ¿sí? Era más chica, ¿se acuerdan? Que fue una de las reuniones primeras que tuvimos, que era más chiquito, que tomaba Alem, que tomaba creo que Belgrano, ¿sí? Belgrano, 9 de julio, y Corrientes. Esta era la que nosotros habíamos marcado al principio, que puede ser un subsector del área mayor. No sé qué les parece. Sí, a mí me sigue pareciendo muy grande la que establece el gobierno. Y esta quizás es un poco acotada, pero salvo que se pudiera dividir en sectores, porque me parece que la realidad de cada uno de esos sectores es totalmente diferente. Sí. La dinámica. Sí, pero está bien ampliarla en el sentido que tome toda el área y luego dividirla en subsectores que son particulares de cada área. Pero es muy bueno que tome todo, porque si no seguimos haciendo planes de sector muy reducidos. Se me ocurre que incluso debería ser a lo mejor quizás más amplia, está muy bien así que sea, y luego trabajarla en sus Hasta sectores. Callao y Santa Fe. Perdón, Comparto estoy con de acuerdo. Graciela que es excesivo. A ver, Mora primero, y después Miro, y estaba Manuel también. Mora. No, creo que es excesivo el llegar a Callao y Santa Fe, no es la misma problemática, no es el mismo abandono de las oficinas, es decir, la temática es muy diversa. Yo vivo a 3 cuadras de Callao y Santa Fe, es cierto que hay locales cerrados, pero dan una sensación de cerramiento temporario por el tema de la pandemia, pero no es una situación de abandono como la tiene digamos, este cuadrado que achicamos. Que quizás sea un poco pequeño, pero el otro es enorme, ¿no? Creo, con ese criterio tendríamos que marcar toda la ciudad, porque toda la ciudad está caída, toda la ciudad tiene crisis para los negocios, y idem para las oficinas, porque hubo una política de muchas empresas de salirse de la ciudad, irse a Vicente López, a Núñez, etc. Así que creo que deberíamos, si queremos hacer una propuesta concreta y aplicable, deberíamos achicar el área. Bien, Miro. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía Marta. Por supuesto creo que el razonamiento que está haciendo Mora es correcto, pero en primer lugar, el área originaria, la chiquitita, me parece que es, digamos, si hoy es un gueto del capital financiero, bancario financiero, lo podemos convertir en otro guetito, dándole una prioridad de este tipo. Yo creo que abriéndola se diversifica. Es pequeña. Y me pregunto, quizá por ignorancia, qué razones habría para extenderla, para impedir que se extienda a la zona grande, es decir, porque no es no es que el gobierno va a venir con una cuadrilla y va a entrar a demoler todo lo que... Nada de eso, el mercado lo va a regular y creo que nadie se va a poner a ocupar espacios que están debidamente ocupados y no están, no han quedado vacíos o abandonados. Por lo tanto, el mismo mercado creo que lo va a ir regulando. Por eso no sé cuál es la razón por la cual existe el temor de hacerla
la más grande, que me parece más lógico, porque concuerdo con lo que dice Mora, que toda la ciudad está todas las ciudades están en este estado, en el país, en el mundo. Y en algún momento va a ir produciéndose una modificación de este tipo que los mismos usuarios la van a necesitar, porque es como, si no es el impacto que quisieron hacer determinados desarrolladores que dijeron, ahora con el joystick nos mudamos lejos y nos manejamos todo desde afuera, y se fueron todos a la Panamericana y después fue un fiasco. Tuvieron que volver a Buenos Aires. Entonces, no sé si es tan así. Yo creo que más bien paulatinamente se va a ir desarrollando. Bien, gracias. Ahí, antes de Manuel, Mora, ¿querías responder algo? ¿Te levantaste la mano? No, sí, me preocupó la afirmación de Miro diciendo que dejemos que el mercado opere. Yo creo que las reglas generales las tiene que dar el Estado. El mercado operando ha producido estos engendros sobre la costanera, por supuesto con el aval del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el mercado ha hecho atrocidades con el patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, por cierto, con el aval del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces yo creo que en este espacio que estamos, que es un espacio mixto, porque si bien lo componemos las organizaciones sociales, el presidente del Consejo de Plan Estratégico es el jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que pensar en normativas desde el Estado, independientemente, por supuesto, el privado tendrá sus estrategias, de las cuales la más importante es convencer al Estado o hacerlo socio de alguno de sus proyectos, pero realmente me preocupó la palabra. Oh, perdón, Mora, te pido disculpas, vos sabes muy bien cómo pienso. No pienso que sea el mercado el que tenga que regular la ciudad. Yo considero que un Estado presente, y lo he escrito en 1000 trabajos que se han publicado, que si hay algo que puso blanco sobre negro la pandemia es la imperiosa necesidad de un Estado presente y regulatorio en todas partes, y en Argentina más que nunca. Pero lo que quise decir, y perdón si fue un exabrupto, es que indefectiblemente nadie va a ir a demoler a un ámbito que esté ocupado y ordenadamente ocupado, y que el mercado en sí tiene un poder suficiente como para, en determinada forma, autorregular, por supuesto, controlado con el Estado, que el Estado controle para que no haya excesos. Totalmente de acuerdo con lo que decís. Bien. Ahí va, Graciela. Manuel, habías pedido la palabra primero y sí, después, sí. Fue Graciela. Sí. Sí, ¿qué tal? No, me parece muy exagerada el área y sobre todo peligrosa que se llame área central. Ya eso me parece el acabose. El área tiene que ser mucho más restringida, me parece que la mitad o algo así de superficie. Está bueno el límite de Alem, pero la zona de Montserrat, o sea, la zona de San Telmo debería tener otra regulación, pero no como área central. La primera cuestión. La otra es que esto se trataría más bien de cierta reconversión, por lo cual no habría que, no sé, habría que limitar toda construcción nueva, toda demolición y toda construcción nueva, porque si no, estamos habilitando otro tipo de cuestiones. Y creo que así como hay que promover, también hay que limitar. Sobre todo porque hay una cuestión acá, que es el área central, que es del patrimonio social. No el patrimonio en el sentido específico, sino en el sentido masivo. Y desde ya, para mí, digo, no se puede pasar de Avenida Belgrano. Digo, y si fuera mucho, la Avenida Santa Fe, pero y en lo posible el límite con la 9 de julio, sinceramente. Ahora, también hay que definir, más que el límite, las acciones específicas, porque en realidad no es un accionar para todas las parcelas. Y el otro es que me parece que el Estado tiene que aprovechar a que si ahí hay
edificios o alguna actividad en alquiler, esas actividades hay que desalquilarlas, digamos, y tienen que adquirir propiedades que no alquilen. O sea, no solamente que tiene que haber una reconversión dentro de esa área de la parte privada, sino de la pública también. Porque si no estamos siempre, parecería que solamente hay actuación para un lado y se ordena solo para los privados, pero la parte pública nunca se ordena. Y vuelvo, es muy peligroso ampliar el área central. Ya el del código urbanístico lo ha ampliado a niveles realmente exagerados, y eso lo único que hace es multiplicar cualquier tipo de actividad en un área que ya de por sí es atractiva. Entonces eso va en desmedro del resto de la ciudad. Y no tenemos que promover eso. Al contrario, lo que tenemos que es alentar la descentralización. Por consiguiente, mejoremos, optimicemos, reconvertamos el área central. Pero un área central, ¿cómo se llama? No restringida, sino más auténtica. No promoviendo cada vez más superficies para actividades múltiples, que lo único que hacen es aumentar la concentración y el desequilibrio con el área metropolitana. Gracias. Bien, Manuel, ahí te doy la palabra, Graciela. Un par de cosas que nombraste. Dentro de estos puntos, ¿viste?, de desarrollar que tenemos, la protección del patrimonio está la inhibición, de acuerdo a lo que ustedes hablaron, del aumento de la capacidad constructiva, y el primer punto es la reconversión. Está puesto como reconversión del aparato de edilicio público, pero bueno, uno podría ampliarlo a la reconversión en pos de, en contra, digo, de la construcción nueva, ¿no?, que un poco también se viene hablando. Sí, lo del patrimonio, Yamil, sí. quiero decir el patrimonio social, es decir, todas las construcciones, no solo las que están a lo mejor que son APH o que están distinguidas por no sé qué historia, sino todas, porque acá hay un contexto que es cierto que hay que preservar porque tiene que ver con el turismo, porque tiene que ver con no sé qué, por la identidad del área, en fin, hay varias cuestiones que son convergentes con eso. Pero, digamos, insistiendo sobre el sentido de que no hay que permitir demoliciones ni construcciones nuevas. Gracias. ¿Y Graciela? Sí, no, coincido con Manuel y con Mora, me parece que el área ampliada es demasiado. El generar la amplitud no garantiza que se genere la mixtura de usos en el área central chica, que es lo que se está buscando, y es muy riesgoso. Yo también creo que es muy riesgoso ampliarlo y llevarlo, por ejemplo, a Callao. Sabemos cómo hubo demolición de petioteles, reconvirtiendo en edificios nuevos sin ningún tipo de protección. O sea que no, de ninguna manera me parece que hay que llevarlo hasta la avenida Santa Fe. La historia, la dinámica de la ciudad y la misma estructura que tiene es muy diferente. Me parece que el área central quizás podría llegar a llegar hasta la avenida Córdoba y hasta avenida Belgrano, pero no más allá de eso. Coincido, me parece hasta riesgoso que sea tan amplio, justamente cuando lo que estamos tratando es de generar nuevas centralidades. Está claro. Una cosa nada más. Digo, también para no confundirnos, pero entiendo que va todo de la mano, ¿no? Cuando vos decís no ir hasta Callao para que no demuelan, una cosa es el límite que ustedes consideran donde hay que trabajar, y después son las acciones adentro, que creo que todos están hablando de reconversión, no demolición y demás. Digo, no implica que vos amplíes el tema de que ahí se pueda demoler, si es que, ahí va Virginia, si es que como punto dicen no demoler, ¿no? En un área chica o un área grande, pero entiendo igualmente lo que estás planteando. Ahora le doy la palabra a Virginia y voy armando, si quieren, a ver, si les parece, tengamos una tercera opción de estas, que sería una intermedia, que aparentemente es Salem, Belgrano, 9 de julio y Córdoba, ¿no? Voy a ir armándola mientras siguen hablando. Virginia. Sí, yo opino que tiene que haber una zona buffer, porque si no queda como la zona central muy tratada y los laterales sueltos. Entonces prefiero una zona buffer, que es la que está en este momento marcada,
que tenga otro tratamiento, pero que proteja la zona central. Eso nada más quería decir. Bien. Cambió. Un segundo. Mirá, le voy a cambiar el color, así tenemos. Pero hasta bien. Avenida Belgrano, ¿no? Hasta Avenida Belgrano. Sí, sí, fue hasta Belgrano. No, está en otra. Listo, En listo. Ahora sí está en Independencia, ¿no? Te fuiste Bien. más abajo. Sí, ahí voy con Avenida Belgrano. Ahora lo cambio. Un segundito. Bien, si les parece, entonces, ahí va, y ahora cambio. Acá está Avenida Belgrano. No me gusta la combinación que queda con amarillo y azul, pero bueno, después... Es glorioso, es glorioso. Manuel, por favor. No rompamos nuestra amistad, por favor, te lo pido. Bien, entonces si les parece, entiendo ahí lo que decías, Virginia, que también uno después puede poner, como hemos hecho en otros lados, área de influencia o buffer que vos decías, Virginia, pero ¿les parece que podamos definir con esto, entonces, que quedaría el área de Alem, Paseo Colón, Avenida Belgrano, la 9 de julio, y dijimos Córdoba? ¿Está bien? Me parece adecuado. Bien, entonces queda eso, más allá que en alguna otra reunión, alguna otra cosa, uno puede reverlo, quedaría eso. El punto 2 que teníamos de esto, y a ver si ya ahora va a ser un poquito más fácil, digo, de lo que teníamos antes, y denme un segundo que voy a apagar las otras, así no se nos confundimos. Listo. Ahí queda lo que tenemos. Este sería el área ahora. ¿Qué les parece si esto es todo lo mismo, o si acá podemos hacer subsectores de acuerdo a este área? Digo, perdón, le estoy viendo a Miro, hay ciertos participantes que hablaron del área mayor. Empezamos a reducirla por lo que comentaron algunos. No sé si no están de acuerdo los que eliminamos, digamos, lo hicimos más chiquito, o también defiendan el área más grande, digamos, no sé. Yo lo vamos haciendo como hicimos con el trabajo del PUA entre todos. No, yo acepto perfectamente lo que la mayoría dice. Me parecía simplemente que existía una posibilidad de que no iba a haber una invasión de área. El área central histórica de Buenos Aires tiene una potencia tan grande a nivel nacional que no se diluye solamente con una delimitación. Está centrada en la ciudadanía, en la nacionalidad. Es un tucumano que viene acá, reconoce perfectamente el área donde está. Es tan históricamente fundada que no va a ser. Pero acepto lo que dicen los demás colegas. Bien. De este área total, ¿pueden ustedes ver y delimitar subsectores que consideren? Digo, que piensen que pueden tener tratamientos diferentes. Yo creo que de alguna manera un tratamiento diferente van a tener los APH, Yamil. El APH 1, el 51, es decir, ya hay, digamos, dentro de esa área hay áreas protegidas, áreas históricas protegidas, o sea que yo no lo dividiría más en pedazos, porque la problemática común que tienen es este abandono de las oficinas, esta ausencia de la nocturnidad, digamos, yo estoy saliendo muy poco, pero a uno de los lugares donde tengo que ir a partir de la muerte de mi marido pobre es a la escribanía, que queda a una cuadra de la Diagonal Norte en Florida. Bueno, ya es una Florida, es en Perú, y no, a ver, es como si fuera la esquina de Florida 1, unos metros.
Y realmente es patético, ¿no? Y estamos casi que en el corazón de la área central, ¿no es cierto? Una cuadra de Avenida de Mayo. Me parece que digamos, la división, o lo que digamos, tendríamos que de repente darle un tratamiento distinto son los APH. Bien. Graciela, levantaste la mano. Y que a mí me parece que hay un área o un sector que es el corazón de esta área, que está muy asociada al área, a todo lo que es gubernamental, donde están los ministerios, la Plaza de Mayo, la Catedral, la apertura de las diagonales. O sea, me parece que hay como un casco muy duro en el centro, y después se va dando otro tipo de situaciones más abiertas a otras actividades más comerciales, más educativas. De todos modos, Graciela, eso que vos referís es el APH1. Sí, sí, por eso está bien lo del APH. Cuando te escuché, sí. Sería una cosa así, ¿no? Bueno, igual lo dibujo acá, pero queda claro que sería el APH, lo que están diciendo. Bien, lo que podemos hacer, que yo estaba viendo con respecto a esto, la idea es ver si logramos manzana por manzana, tener ahí, voy a ver cómo lo logro tener, digamos, cómo lo logramos tener, manzana por manzana, los edificios, los sectores, porque me parece que es un sector bastante limitado como para poder hacer eso. Son muchas manzanas, pero no es una locura, digamos, como hablábamos con los otros planes, por ejemplo, del sector que trabajamos del PUBA. Yamil, sí, Marta. pienso que hay para definir esto, hay un relevamiento que creo que tiene el gobierno de la ciudad respecto de qué es lo que hay en cada área. Sí, claro. Usar ese relevamiento sería de capital importancia para ver realmente si el tratamiento, qué sé yo, desde Corrientes a Córdoba, o hasta Corrientes, o entre Corrientes y Córdoba, el área central dura, como la llama Graciela, es totalmente diferente. ¿Por qué no tomamos ese relevamiento y después decidimos qué es cómo vamos a encarar el estudio, ¿no? Está claro, Marta, ya lo tenemos anotado para tenerlo, para que poder enviarlo de este área recortada, tener ese relevamiento. Tomarla por la impresión personal de cada uno, o porque uno vive en estos momentos, casi no puedo oírlos a ustedes, por la forma en que están demoliendo 11 pisos del edificio del Plaza, 30 metros sobre Marcelo Tey, 30 metros sobre San Martín, por 11 pisos están a punta de martillo neumático. Y es un área que realmente merecería ser tomada en cuenta. Ustedes lo han explicado bien, vamos a tener en cuenta todas esas situaciones externas a esta área central más reducida. Pero las situaciones se van dando en la práctica. Tomemos, que creo que es un poco lo que dice Mora, es la zonificación o la particular presencia de determinados edificios y demás. Fijémonos qué es lo que hay en cada área y definimos los subsectores después. Ok, no hay problema. Ya tenemos definido, digamos, obviamente no por nosotros, ya están definidos los APH, así que ahí ya es esa información. Y después el relevamiento que haya de cada manzana del gobierno lo vamos a incorporar a este plano para ya tenerlo todo. Y después viene como un tercer punto que hemos hablado, que es posterior, digo, pero no en la zonificación, si uno quiere modificar algo, o bueno, la escuchaba Mora cuando decía los APH existentes que hay, también hay que ver si en algún sector no hay APH y uno quiere justamente ampliarlo, ¿no? O de acuerdo a lo que uno considere frente a esto. Así que lo vamos a dejar. Si les parece, dejo de compartir un poquito. Bien. Y, a ver, el tema es, nosotros tenemos más o menos ya un área con la información que falta que enviemos y de clarificarla, que lo vamos a hacer para la minuta. Y así ya la minuta va con esto que ustedes están pidiendo, si es posible, más allá de la reunión hasta donde llegamos. Estaría bueno que veamos los 7 puntos que hoy tenemos, que están puestos ahí en el chat, después se los vamos a enviar. Si hay algún punto más que se quiera incorporar o empezar a trabajar cada uno hasta donde lleguemos.
El primero tenía que ver con esta reconversión del aparato de edilicio público, y ahí había una pregunta que había hecho en su momento María José, y que después se volvió a hablar, que tiene que ver con el edificio del Plata. ¿En qué estado estaba? ¿No? Ahí también, Manuel, para que lo tengas, seguramente esto después está grabado, después si lo quiere ver, pero para tu organización. Hemos hablado con respecto al edificio del Plata. El edificio del Plata, la información que nosotros tenemos es que no hay ningún cambio. Bueno, en su momento, como ustedes saben, lo compró una empresa, un área que se desprende de IRSA en lo que es subasta pública. Está el edificio ahí del Plata, y lo último que hay de conocimiento es que se va a presentar un proyecto a gobierno de cómo se va a reconvertir ese edificio. Ese proyecto de cómo va a ser y demás, todavía el gobierno no lo tiene, ¿sí? Entonces, lo que se está a la espera, también con la posibilidad de estas herramientas, ¿no? Nuevas, no son nuevas, pero que se empezaron digamos, a implementar últimamente con lo que salió de convenios urbanísticos y demás, que ustedes bien lo conocen, están esperando a recibir la propuesta del que hoy es propietario de ese edificio, y bueno, y ver qué pasa con eso. No hay ninguna otra cuestión diferente a lo, digamos, algo que justamente María José había nombrado, no sé, que fue para atrás o ciertas cosas. En principio el dueño es el mismo, que lo ganó, digamos, en subasta pública, y que está por presentar ese proyecto. Hasta ahí ese tema. Después ahí en ese punto en particular, y yo ahora ya me tengo que ir a una reunión, y ese punto en particular, el primero, ¿no? Yo incorporaría lo que acaba de decir Manuel, ¿no? Como dice, reconversión del aparato de edilicio público, el tema de, Manuel había planteado de dejar de alquilar, ¿no? Así decir, Manuel, si está bien, dejar de alquilar los edificios que tenga el Estado para empezar a ocupar o a tener edificios propios, ¿no? Eso creo que era lo que había planteado Manuel hace unos minutos. Y bueno, yo ahora, Silvi, te dejo porque me tengo que ir, ¿sí? Seguí, por favor, con ese punteo. Lo que sí también me parecía, por lo menos que teníamos pensado con Silvina, es de poder tratar, si quieren, que ustedes lo tienen, el proyecto de ley, o comentar lo que tiene que ver con el régimen de promoción de residencias, y también lo de Plaza Santa Catalina, para ver qué es lo que ustedes quieren hacer con cada uno de los proyectos. Mora en un momento había decirle dar un apoyo, o no sé si alguna cuestión con el tema de la Plaza Santa Catalina en relación al tema general, que es espacio verde público, el micro y macrocentro, y bueno, lo que tiene que ver con residencias para estudiantes, que es muy particular, pero dentro de la temática de la reconversión de oficinas a residencias. ¿Podés tomarlo, Silvi? Sí. Ya sos urbanista, por lo que hiciste con General Paz, así que no tenés ningún problema. Locutora, me hicieron hacer hasta de locutora. Y locutora, felicitaciones. En la asamblea. Bueno, perdón, me voy un ratito si puedo, y vuelvo a la reunión. No me voy, dejo en mute nomás. Dale, gracias, Jan. Bueno, entonces no sé si alguien quiere decir algo sobre este punto que comentó Yamil del edificio del Plata. Yo lo que había escuchado era que había un proyecto, ese proyecto contemplaba un crecimiento en altura con estructura de vidrio, que tenía salida por 3 sargentos, por carabelas, y algo de eso se había escuchado, pero nunca lo vi. Ah, bueno, por lo que le comentaron a Yamil en gobierno, no existe nada todavía, no hay nada presentado. A mí me parece que le pasa al edificio del Plata lo mismo que le pasa a la gente que es propietaria del nuevo edificio del Plaza Hotel. Proyectaron apart hotel y oficinas, más 5 subsuelos. Hoy día, a través de que están los vecinos del área se están reuniendo con ellos, más está trabajando fuerte Teresa Anchorena desde Patrimonio, hoy no saben qué hacer. Es decir, el proyecto inicial no tienen idea de cómo lo van a llevar adelante. Toda esa, me parece que algo así le debe pasar a IRSA, es decir, van a resolver el proyecto en función de las circunstancias que se den en la ciudad post pandemia. Hoy en el caso de Plaza no saben qué hacer. Perfecto.
Perdón. Sí, Mora. Mora y después Miro. No, Marta. Yo lo que quiero decir es que lo que se ve desde afuera es un atentado al patrimonio. Ese edificio era un edificio patrimonial y verlo en el estado deplorable que tiene hoy, con inclusive gente viviendo en la vereda, con el reparo, digamos, de la marquesina, es un atentado a la ciudad. Es decir, no deberían permitirse, debería haber multas para empresas que compran un edificio patrimonial y luego lo dejan venir abajo. Es decir, yo he caminado muchas veces ese 8º piso de punta a punta, tratando de hablar con los que en ese momento tomaban las decisiones de planeamiento en la ciudad de Buenos Aires, y era un edificio francamente excepcional. Tenía mucho calor, decían, claro, al oeste, pero realmente no deberían permitirse estas situaciones, que se compre un edificio patrimonial y se lo abandone de esta manera. Bien. ¿Miro? Yo lo que te puedo asegurar es que no está catalogado como patrimonio. Sociedad Central lo averiguó y no está catalogado. Son tantos los edificios que no están catalogados, Graciela, o que se descatalogaron, que realmente el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, en vez de parecer que defiende al patrimonio, lo que hace es permitir su venta y descatalogar. Es decir, lamentablemente yo creo que la ciudadanía, el porteño, lo tiene incorporado como un edificio de valor patrimonial. Sí, obvio. Qué sé yo, en Francia hay toda una categorización que la hace la propia comunidad, y también aporta para eso. No solamente pretende que el gobierno sea el único aportante, pero se defiende eso que la ciudadanía considera como su patrimonio. Bien, Miro, ¿querías decir algo? ¿Que habías levantado la mano? Sí, concuerdo totalmente con lo que dijo Mora, así que, digamos, queda casi todo dicho. Solamente agregaré una pastillita que tal vez no tenga mucho que ver con esto, pero que sí, tal vez sí. Que cuando hacemos una norma es para a futuro. Recién Marta hablaba de la pospandemia, que no sabemos cómo viene. ¿Qué va a pasar con el 5G cuando entre en funcionamiento? Cuando un jovencito perfectamente acomodado en el 5º piso de una oficina, con un joystick en la mano, maneje una mina extractora de qué sé yo qué, a 300 metros de profundidad bajo la tierra, y el robot haga el trabajo. Es decir, para eso debemos estar, a un futuro de ese nivel, tenemos que estar preparando la ciudad. Digamos, es una pastilla que excede a lo mejor a la conversación de esta que estamos haciendo, pero que no debemos perder el rumbo en ese sentido, me parece. Sí, sí, está claro. Si les parece, pasamos al punto 2. La idea es, como decía antes Yamil, ver estos puntos del 1 al 7, que están pegados en el chat, a ver si todos quedan, digamos, o están de acuerdo en que se siga trabajando dentro de este plan del área. El segundo punto es la refuncionalización de oficinas a viviendas, que es el análisis de la ley que ya está aprobada, la 6.340, que es el régimen de promoción para residencias estudiantiles. No sé si pudieron ver que estaba en la minuta, en la agenda, perdón, en el drive, ahí estaba ese proyecto de ley. Si no, se los comparto. Lo voy a abrir. Hay alguien que está haciendo mucho... ahí está. Bien. Estoy buscando el proyecto, un segundito. Acá está. Ahí lo comparto. ¿Lo ven? ¿Ven el proyecto? Sí, sí, de todos modos yo lo leí el proyecto, me imagino que no seré la única que lo leyó. Como nadie contestó, pensé que nadie no había... Sí, leerlo leímos. Bien, bien, bien. Bueno, este es el proyecto que está aprobado para la promoción de las residencias estudiantiles. No sé si alguien quiere comentar algo sobre este proyecto,
también hay una resolución que lo que hace es, es regular esta implementación o decir cómo se va a implementar, y esa resolución también tiene un anexo con algunas condiciones que pone para quienes se suban a este régimen, digamos. Parece complementario con el Código de Edificación y los 21 metros cuadrados de los departamentos mínimos. Porque es difícil imaginar población un poco diferente de los estudiantes o de los adultos mayores que vivan solos en 21 metros cuadrados. Parece funcional estrictamente a las necesidades del mercado inmobiliario. ¿Cuántos estudiantes hay que vayan a estar solos, que vienen desde el exterior o de provincias para dedicar todo un área? ¿No hay otra población posible? En género planteamos la posibilidad de que existiera, qué sé yo, el caso de familias, bueno, como lo mencionó Yamil al principio, monomarentales para mujeres con hijos a cargo. Cuando yo lo planteé, había una funcionaria del gobierno de la ciudad y me dijo, no está prevista en las familias. En todo este proyecto no está, llegamos tarde, ¿no? Como siempre el proyecto ya está, listo. ¿Cuántos estudiantes hay interesados? Parece mucho más funcional a los 21 metros cuadrados, que eran 19, recuerdo, ¿no? Ahora son 21, ¿no? De un departamento mínimo. Por eso el punto 6, que es lo que vos decías antes, Marta, es población beneficiaria del proyecto, y ahí está el segmento socioeconómico de ingresos medios bajos y familias monomarentales. Digamos, claro, pero no está, lo que quiero señalar es que no está contemplado en esto, que salió y ya salió, ya está. Sí, por eso la idea es proponer otros segmentos a incorporar. Pero, es decir, claro, en ningún momento la ley esta de los estudiantes dice que sea estrictamente para el área central. No, no. Este proyecto para la ciudad de Buenos Aires. O sea que, digamos, lateralmente nos toca respecto del área central, pero de ninguna manera me parece, Marta, que excluya el uso de vivienda familiar y mucho más, como dicen, monomarental. Creo que esto lo podemos tratar perfectamente sin que sea acotado a los estudiantes. Exactamente. La idea es ver que otras poblaciones, sabemos que esta ley existe hoy y que ya está este régimen de promoción y que se quiere implementar para el área central, bueno, pero la idea es pensar que otros destinatarios puede haber para la refuncionalización de estas viviendas en el área central. Hay un tema que es un coyuntural en la Argentina desde hace 70 años, que es la inflación, lo cual hace muy difícil que por más proyectos que haya de tratar de dar acceso a la vivienda, que en todos lados del mundo es con créditos a largo plazo, pueda practicarse. Entonces yo creo que hay algo que atender, y creo que Habitat lo puso en el tema, es el tema del alquiler. Y por otra parte, la prioridad para empleados públicos, donde hasta hay una cierta garantía de que el pago sea hecho, porque puede ser hecho a través de retención de sueldos. Esto se usa bastante en algunos países de Europa. Sí, creo que no nos sintamos restringidos por el tema de las viviendas estudiantiles, que creo que, igual que Marta, que esto fue hecho porque, digamos, las oficinas en general son pequeñas, no siempre, pero en general son pequeñas, y tienen baños compartidos en los halls, cosa que las hace difíciles para el uso de vivienda, implicarían de repente demasiada inversión en su refuncionalización. Pero quizás podríamos tomar 2 manzanas, es decir, como se dijo al principio, tenemos que utilizar la información que ya tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tomar alguna manzana donde existe el uso de vivienda, porque todavía, de hecho, hay muy buenos departamentos en esta área, en esta área aún la restringida que estuvimos delimitando, y otra área donde exclusivamente estamos hablando de edificios de oficinas pequeñas con baños compartidos, ¿no? Bueno, el edificio Barolo también tiene los baños compartidos. Bien, entonces se puede agregar esto que vos decías, Mora, de alquiler,
prioridad también a los empleados públicos, a lo que ya estaba puesto, ¿no? De las familias de ingresos medios y bajos y las familias monomarentales de bajos recursos, como poblaciones destinatarias. No sé si Mariano está levantando la mano y después Manuel. Sí, Mariano y después Manuel. Bueno, ¿me escuchan? Yo por lo menos, si lo dijeron, no lo escuché, pero si hay cifras o, digamos, o números respecto a la cantidad de usuarios y el perfil de usuarios que se estaba describiendo, ¿no? Me estoy refiriendo a, por ejemplo, estudiantes, ¿no? O sea, hijos de familias que viven fuera de la ciudad y que vienen a estudiar, ¿no es cierto?, acá a Buenos Aires. Bueno, algo que es clave, y no sé, no creo que exista ese número, qué cantidad de potenciales usuarios habría de esas unidades. Después, por ejemplo, se mencionaba, por ejemplo, funcionarios públicos, ¿no es cierto? Bueno, similares características, ¿no? Es decir, más allá de lo descriptivo, qué grupos o qué personas o qué perfil, es fundamental saber la cantidad de gente que podría tener interés en elocar estos inmuebles. Respecto al número, o sea, cuál es la superficie ideal, bueno, ese es un tema fundamentalmente de la profesión de los arquitectos, es decir, cuál es la mínima superficie que asegura un mínimo de prestaciones para quien habita el inmueble. Y dejo para el final lo que me parece más importante, que la actual ley de alquileres, indudablemente, en mi opinión y por lo que he recogido, es bastante generalizado, que no ha sido un acierto la actual ley de alquileres, es decir, que eso no promueve para nada que haya mayores alquileres. De hecho, muchos propietarios, y me consta, han sacado el alquiler ya hace tiempo, las unidades, ¿no? Es decir, prefieren, por ejemplo, venderlas o por el momento no darles uso, pero deciden por distintas razones no alquilar. Me parece que esto implicaría, por lo pronto, modificar la ley de alquileres, rever algunas de estas cuestiones y ver en qué medida, si por vía de censos o estudios o investigaciones, podemos tener algunas precisiones respecto al número de viviendas, los usuarios, en fin, todo lo que más o menos venía comentando. Bueno, muchas gracias. Sí, Mariano, al principio se dijo que se pidió justamente este relevamiento con respecto a las viviendas que hay en el área que se definió, que se va a buscar, y ahora le sumamos esto si hay si están estos datos de cuántos estudiantes y empleados públicos. Vamos a ver si se puede conseguir esos datos, si es que está medido y está accesible. Lo notamos también. Manuel. Sí, no, hace un tiempo yo escribí un poco sobre el área central, así que lo voy a mandar porque me olvidé. Lo escribo hace un mes y me olvidé. Así que bueno, después lo envío porque es un poco como un ideario general, objetivos, misiones y algunas acciones posibles a realizar. Ahora, lo que me preocupa de este proyecto en realidad es lo contrario, ¿no? Que es el tema de que si se financia, porque hay otros beneficiarios, digamos, parecería que los beneficiarios son solo a las personas que se le alquila o que se le venda. Están los beneficiarios que son los que construyen. Entonces, ese tema, sobre todo en el área central, en realidad hay que hacerlo para toda la ciudad, pero no tiene que dar financiamiento el Estado o algún tipo de apoyo cuando se trata de formaciones oligopólicas. Es decir, lo que hay que habilitar también es a distintas empresas que hagan o intervengan con la reconversión, y no que quede concentrado en algunas, ni por el propietario, ni por quien construye o quien ayuda a la rehabilitación. Y me parece que eso hay que legislarlo, porque no tenemos una legislación en la ciudad
en cuanto a la cuestión de la formación oligopólica. Hoy no solamente el mercado de los shopping es una concentración que es monopólica, sino que también hay otros mercados que tienen formas oligopólicas, como son las oficinas con alto nivel, ABC1, no sé, las que son suntuarias. Y me parece que esas cuestiones hay que regularlas, porque además hay que dar mayor oportunidad a otras empresas. Bueno, eso. Gracias. Bien. Sí, de hecho se puede poner también, como se puso en la recomendación que se hizo sobre vivienda asequible, creo que era esa la recomendación, si no me equivoco, que las empresas sean pymes las que construyan para evitar esta cuestión oligopólica, eso se puede dejar asentado, que sean pymes más chicas, que bueno, obviamente para dar trabajo y demás, y que sea más diversificado las empresas que hacen esa reconversión. Eso se puede también dejar asentado en la recomendación que se haga en su momento. Y ¿no? los propietarios también. ¿Y los qué? Y los propietarios de los edificios también. Bien, anotamos todo eso entonces. Bien, ¿alguien más quiere decir algo con respecto a este punto? No vi si alguien más levantaba la mano. Si no, después viene el tema de la protección del patrimonio. Es otro de los puntos que hay para desarrollar, digamos. Con respecto a la protección del patrimonio. Bueno, yo creo que cuando estuvo presente la funcionaria, cuyo nombre no puedo recordar, en la dimensión, manifestó que había un expreso interés en la preservación del patrimonio. Nos gustaría haberlo dicho porque no ha pasado hasta ahora, pero sí lo dijo, y también dijo de la preeminencia de buscar espacios verdes públicos, lo cual estaría ya relacionado con el tema de la Plaza de Santa Catalina. Lilén Sandoval, decís vos, Mora, cuando estuvo en la reunión. De acuerdo. De parte, sí, de planeamiento. Sí, Manuel. Sí, no, una cuestión con la verdad, con el tema este del APH, que me preocupa más que enormemente. Porque hay unas construcciones tipo tortas que se hacen, que es sobre el edificio, digamos, que se protege, se puede construir por encima algo nuevo. A mí me parece sinceramente un disparate, digamos, pero más allá de eso, que no sé dónde, de dónde sale la aplicación normativa de eso. Porque se plantea para algunas cuestiones el criterio de la altura, de mantener altura. Pero mantener altura, la verdad, que no es propio de la identidad del APH. Lo que es identitario del APH es el edificio como estaba. No que se le pueda poner arriba un edificio igual o mayor que el que está abajo. Vi un caso que es sobre Callao, y que la verdad que yo no lo podía creer, que se pudiera hacer eso, porque casi que se podría decir que habría que demoler el edificio. Poner encima una construcción igual o superior que la que está por debajo y con otras características, la verdad que suena nada que ver con protección del patrimonio, ni con la identidad del APH, ni con nada que se le parezca, porque hay muchas palabras que se usan, ambiental, el entorno, pero en realidad cuando se facilita eso, se destruye toda esa imagen y pasa a ser otra cosa, que ni siquiera me parece, ¿cómo se dice? Algo que supere la estética, ni siquiera la estética. Bueno. Bien. No, esto lo podemos poner dentro de este punto, Manuel, justamente bueno, para averiguar esto, cuál es la normativa, como investigar un poquito más sobre este tipo de construcciones. Claro, porque hay cosas que uno dice que no se demuela, pero tampoco que se hagan tortas. Bien. Bueno, no sé cómo se lo podría llamar, yo no sé cómo se lo podría llamar, pero hay varios arquitectos que han dicho que hay caries, la verdad que podemos decir que son tortas también lo que queda. Hay que averiguar eso bien cómo es. Acá después se lo dejo a Yamil para que averigüe. Después viene, aparte del punto de patrimonio, que Mora lo conectó antes, viene el tema de espacio verde y acá está el proyecto de Santa Catalina. No sé si querés contar algo, Mora, que ya está en la legislatura este proyecto. Pensábamos que era un borrador, pero aparentemente está en la legislatura.
y no está en la legislatura, yo ya la mandé, pero bueno, lo puedo comentar de todos modos. Se trata del estacionamiento que hay al lado del convento de Santa Catalina, donde hubo durante mucho tiempo varios proyectos, todos ellos implicaban alturas no congruentes con esa zona, donde no solamente está Santa Catalina, sino que enfrente está el viejo rectorado del edificio de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Esto es la esquina de Córdoba 402-444 y Reconquista 710 a 790, en la cual los proyectos, y especialmente el último, voy a buscar cuánto eran los pisos que se pensaban construir, y además empezaban a construir 5 pisos de cocheras. Digamos, esto fue considerado absolutamente imposible de realizar porque implicaría prácticamente la demolición de Santa Catalina, que tiene muchos años, han sido edificios con estructura de barro, por lo tanto, esto era la muerte inminente de uno de los pocos edificios que nos quedan en la ciudad de Buenos Aires, junto con la Casa de Ejercicios y la iglesia de San Ignacio, a la que le han hecho varias atrocidades, pero bueno, de todos modos está en pie. Estoy tratando de ver exactamente cuántos pisos eran los que se proyectaban, pero bueno, lo que queda claro es que la justicia decidió que nada de esto podía construirse. Por lo tanto, lo que tenemos acompañando a este maravilloso edificio es un estacionamiento que no cumple, digamos, ninguna función ambiental, sino todo lo contrario, y la idea es, en un área central, donde es muy difícil encontrar un predio que se puede expropiar para hacer una plaza, y donde no hay demasiados predios similares a que se pueda hacer una plaza con determinadas características, con superficie 90% absorbente, con árboles de porte que produzcan este famoso canopy para protección de la isla de calor, es decir, con una serie de determinaciones fundamentalmente ambientales y correspondientes a la protección del patrimonio y acompañamiento del convento de Santa Catalina. No es más que eso. El valor de un predio, además de estar dado por la localización, está dado por lo que el gobierno local permita construir en él. Y está claro que el gobierno local, dado el fallo de la justicia, no puede construir nada en altura. Por lo tanto, el valor que va a tener que pagar para la expropiación, que desde luego será por ley pública, por ley de la legislatura, tendrá que ser un valor no demasiado alto, y va a tener una compensación en cuanto a beneficio para el paisaje y para la comunidad y para el ambiente sumamente significativa. Es de todo. Bien. ¿Sabés, Mora, si ya tuvo tratamiento el proyecto? Lo dijiste, pero no sabemos nada más. Digamos, incluso antes de su presentación formal y de tener un nuevo expediente, fue comunicado a la Comisión de Patrimonio, que lo recibió con mucho agrado. Sabemos que lamentablemente la comisión, es más, se retocaron algunos puntos, algunos artículos a raíz de los comentarios de la Comisión de Patrimonio. Lamentablemente la Comisión de Patrimonio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no es una comisión de reglamento, por lo tanto no puede producir despachos. Debe depender de la Comisión de Planeamiento, que sabemos que no es precisamente amistosa con el patrimonio. Pero yo creo que aquí hasta le conviene al gobierno de la ciudad, porque no tiene muchas posibilidades de encontrar sitios para nuevas plazas en el área central, le resultaría muy conveniente y hasta barato el llevar este proyecto a la práctica. Graciela, ¿vos querías decir algo? No, estaba pensando que este proyecto de ley me parece que fue previo a que Reconquista fuera peatonal. Hoy ya Reconquista es peatonal a esa altura.
Bueno, el proyecto se viene trabajando en Basta de Demoler hace mucho tiempo, pero cuando entró, Reconquista ya era peatonal. Ah, ya era peatonal. Vamos Me a pareció ver. que era anterior. Ok. El último proyecto, ahora lo estoy leyendo los fundamentos, era un edificio de 18 pisos con 5 subsuelos. Y fue declarado nulo en sede judicial por el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad, el 27 de 10 del 2016. Implicó una movilización importante de los vecinos de la zona, porque Sí, intentaba igualar la altura del edificio del hotel que está en diagonal con el predio, ¿no? Importante movilización de los vecinos de la zona en busca del área verde, apoyando a Basta de Demoler. Fue muy importante la actuación de Felicitas Luna, que Sí. vive enfrente, y fue muy activa movilizando a gente de la cultura y de la historia. Realmente fue muy fuerte el apoyo vecinal para esto. Bien, bueno, entiendo que también la dimensión y lo que se va a trabajar en el área central apoya este proyecto también. Quizás lo que habría que ver es qué otros espacios verdes se pueden crear por ahí con este mismo concepto de aprovechamiento o, bueno, o algo diferente, ¿no? Porque si se quiere crear espacio verde hay que pensar cómo, porque el área central es complicada en eso, como decía antes Mora. Sí, Manuel. No, en el mismo sentido, quizás se podría apoyar en forma selectiva, no todos, pero algunas otras playas de estacionamiento. Claro. Con el mismo sentido. No todas, sino en forma selectiva. O sea, en áreas que haya mayor deficiencia de espacio público y que a su vez signifique una mejora socioambiental. Eso podría ser otro punto a analizar para nuevos espacios verdes. Claro, con lo cual si hubiera un planito o algo así de indicación de las playas de estacionamiento, estaría bueno para ver algún caso de eso. Bien, esto lo anoto entonces a ver si se puede poner en este mapa que está armando Yamil. Que ponga el mapa para la próxima reunión. Bien. El otro punto que sigue es el de la población beneficiaria, que ya un poco lo hablamos. Se agregó el tema de alquileres y empleados públicos que dijo Mora. No sé si alguien más quiere agregar algo en este punto de la población beneficiaria para los proyectos del área. El último punto es el del monitoreo y herramientas para paliar la posible aumento de alquileres del metro cuadrado, para evitar estos aumentos y que lo que decía Yamil al principio se eviten estos procesos de gentrificación. Bueno, en realidad eso es algo a pensar, ¿no? Pero es un punto que parece que tiene que estar, ¿no? El punto número 7. Bueno, estos son los 7 puntos que se van a empezar a desarrollar a partir de ahora en las reuniones. Supongo que después Yamil lo va a poner bien detallado en la minuta y bueno, y cómo se va a trabajar en las próximas reuniones. Manuel. Sí, no sé, no lo tengo claro, pero con el tema de alquileres, así como hay digamos, como un subsidio al transporte, durante un periodo limitado, también podría haber una parte del alquiler social que se pueda aplicar, que se pueda hacer cargo el gobierno de la ciudad por un tiempo, por un periodo, no sé, 6 meses, algo, digamos, sobre todo ante momentos de mayor, ¿cómo se llama?, de menor capacidad laboral, de menos trabajo, de mayor desempleo. Como una cosa complementaria, digamos, ¿no? Como un incentivo. Como un incentivo, claro. O sea, como un apoyo, si se quiere, tanto al que alquila, porque en alguna medida es para viabilizarle, pero también al propietario. En una doble vía, por un tiempo y en forma progresiva, tanto como se hace con, por ejemplo, cuando uno quiere instalar una nueva tecnología. Pongo un plazo, no sé, 1 año, al principio es un mayor apoyo, digamos, no sé, 50% por decir algo, pero después cada 2 o 3 meses se va reduciendo un 10%, entonces, de tal forma de
facilitarle a la persona o al grupo familiar la inserción en un área donde puede haber algunos costos que sean mayores. Sí, eso puede ser aplicable entonces a las familias que dijimos, la población beneficiaria, familias de ingresos medios bajos, justamente ese subsidio, y familias monomarentales también. Bien, bien, Era la población que se había definido. pero tendría ese doble carácter, que es beneficiar a dos, a que se facilite el A los alquiler dos. y también a quien va a alquilar. Bien, perfecto, ahí también lo anoto. Bueno, no sé si alguien más quiere Como decir algo. como parte de la garantía. Claro, está bien, perfecto, ahí notamos todo eso. No sé si alguien más quiere decir algo con respecto al área central. Si no, vamos a pasar a... Una cosa cortita, cuando se menciona la garantía, el Banco Ciudad ofrece garantías que son bastante caras. De repente se podría hacer un sistema para el área central y para las familias monoparentales o para digamos, el sector de las personas mayores que cobran la jubilación o algo así, que estas garantías tuvieran un valor mucho menor, ¿no? Bien, sí que pueden ser por el IBC incluso también. Bien, ahí lo noto también. Virginia, vos sí habías levantado la mano. ¿Sí, Virginia? Sí, que en la zona central también por ahí hay construcciones que no tienen valor histórico o patrimonial. Esas también podrían ser demolidas para hacer pocket plazas, pocket parks, bien chiquitos, pero que sirvan para por si hay chicos o para la gente mayor que tenga donde ir a sentarse en un parque. Bien. Bárbaro. ¿Algo más sobre entonces el área central? Si no, pasamos al resto de los puntos de la agenda, así no se nos va mucho la reunión. Sí, Mariano. ¿Me escuchan? Sí, lo mío muy breve. Escuché algunos comentarios respecto a, digamos, algún tipo de subsidios que dé la ciudad para paliar la difícil situación por la cual estamos viviendo muchísimos argentinos. Pero no debemos olvidar que igualmente cualquier subsidio tiene una contrapartida con un ingreso. Es decir, si yo tengo 10 pesos asignados para tal y tal cosa, si debo digamos, pagar un subsidio, aunque sea por un breve tiempo, la contrapartida es que tendré que o aumentar los impuestos, o crear un impuesto nuevo, o subir una alícuota, o eliminar alguna otra partida para compensar el mayor ingreso. Porque si no es una expresión de deseo, una manera de intentar solucionarlo, pero que en forma efectiva no es viable. Entonces, al respecto, sugiero que esto necesariamente tiene que estar relacionado con el tema presupuestario. Entonces, naturalmente, cualquier cosa que propongamos en ese sentido, indudablemente va a tener que tener un correlato en el presupuesto, en este caso para el año que viene, ¿no? Que se va a empezar a discutir seguramente en los próximos días o en las próximas semanas. Bien. Bueno, Manuel, simplemente eso. Sí, dos cosas. No sé, sobre el presupuesto, si se ha podido adaptar la ciudad al tema del COVID con enormes gastos de salud. El presupuesto de la ciudad no creo que sea tan significativo. Primero. Segundo, que no, porque me acordaba el otro caso, porque yo eso lo viví, ese caso, de personas que viven actualmente en el área central o próximos al área central y que son mayores, que a lo mejor viven solos o con pocos integrantes y que no pueden pagar los impuestos en inmobiliaria, porque como son a veces residencias caras, siendo jubilados, tienen limitaciones grandes. Yo ese caso lo consideraría porque es expulsivo. Es otra de las formas expulsivas que hay. Claro. ¿Y qué pasa eso en el central? Por el tema de los cambios en el precio de la tierra y por los cambios de actividad. Sí, sí. Gracias. Bien. Mora.
Estás muteada, Mora, no te escuchamos. El tema del presupuesto que ya está cocinado, por cierto, sin haber pasado ni ser consultado por los consejos consultivos de las comunas, es un tema de prioridades. ¿Dónde voy a poner el dinero? La Ciudad de Buenos Aires estuvo muy castigada por un problema nacional, digamos, que se le quitó parte de la coparticipación, pero también está endeudada porque inició obras que tuvo que suspender porque eran inviables desde todo punto de vista, por ejemplo, el corrimiento de la autopista Ilia, porque intentó en un país quebrado y por lo tanto también una sociedad, digamos, un área privada también quebrada, hacer esta estación central a 35 metros de profundidad sobre el pelo del Puelche en la 9 de julio, en contra de todo lo que se habló de desconcentración, al contrario, llevando todo el tránsito al área de 9 de julio. Claro, la ciudad quería tener su leal, como tiene París, que está furioso porque tiene el banlieue permanentemente metido en la ciudad con un nivel de concentración terrible. Y con grandes protestas del municipio propiamente de París, que quiere su ciudad de los 15 minutos. El tema es esto, ¿cuál es la prioridad? La prioridad es la vivienda, que es uno de los problemas más terribles que tiene no solamente la ciudad, sino el área metropolitana, donde tenemos digamos, un déficit de vivienda ya crónico. Recuerdo en el COPE, cuando el señor Basavilbaso, un encanto de persona, llevó un estudio cuya primera carátula mostraba el número, no lo recuerdo ahora, pero un número por lo menos de 6 cifras de déficit de viviendas, y finalmente la última diapositiva mostraba las 1.500 viviendas que iban a hacerse. Entonces yo en ese momento le pedí por favor que volviera a pasar la primera carátula para ver la desproporción de las acciones vis-a-vis los objetivos o las necesidades. A partir de ahí volví a ver otra presentación de Basavilbaso en la cual eliminó la primera diapositiva. Estamos dispuestos en la Ciudad de Buenos Aires a eliminar la primera diapositiva, es decir, la demanda insatisfecha, o vamos a poner nuestras prioridades en esto y no en pintar con celeste y blanco los volardos del Colegio Nacional de Buenos Aires o de colores pastel los del área histórica. Digamos, ¿qué es la prioridad de la ciudad? Va a parecer bonita, tener plantas que inmediatamente se secan en el Paseo del Bajo, que nunca debió llamarse paseo porque no sirve para pasear. Tenemos todos los gases contaminantes, no solamente los efectos en invernadero, sino el particulado de los camiones que pasan por ahí abajo. Yo no pasearía ahí por ahí ni loca. Es decir, es un tema de prioridades, y si la prioridad realmente de la ciudad en algún momento pasa a ser la vivienda, la justicia, la equidad, porque nuestro himno dice 3 veces libertad, pero también habla del trono, en el trono la igualdad. Entonces depende de dónde nos sentemos en cuanto a prioridades, van a alcanzar los fondos para unas u otras prioridades. Bien, bueno, si les parece, pasamos al punto 1, que Yamil lo salteó para poder meterse con el área central, porque se tenía que ir. El punto 1, que es la actualización del PUA, el Plan Urbano Ambiental. Bueno, como ya sabe la mayoría, en la Asamblea se aprobaron los 2 planes de sector, el de la Ribera y el de Avenida General Paz. Y este viernes 27 se va a hacer un nuevo taller del PUA, sobre el PUA general, sobre los avances que hubo sobre la actualización, que lo convoca el COPUA y la Dirección de Antropología Urbana. Es solamente para el COPE, para todos los miembros del COPE, para mostrar estos avances. El taller se llama Acciones para la Ciudad. La idea es dividirlo en 3 salas y que cada uno se anote en la sala que más le interesa. La sala 1 va a ser de estructura y movilidad, la sala 2 de hábitat, redes productivas y capital humano, y la sala 3 de espacio público, cultura y patrimonio. Nosotros obviamente que la unidad también vamos a estar ahí apoyando, pero bueno, los va a coordinar la Antropología Urbana, que ya igual los conocen de otros talleres. Sí, Manuel.
a las 10 de la No, mañana una este cuestión viernes. que no, digamos, no sé si ustedes, si se podrá opinar, digamos, desde el COPE, pero yo recuerdo otros talleres que se hicieron, iguales, me parece, y supongo que